Doctor Rincón, cuéntanos la expansión que tuviste después de Marbella y su clínica en Madrid. No se podría triunfar en España si no se tiene una clínica en Madrid. Ya lo he dicho anteriormente, que me instalé en un hotel de 4 estrellas con 640 metros, eso era, mi despacho era de 115, con todo eso era un super lujo y todo elegantes y bueno, eso era una maravilla, la gente llegaba de toda parte de España y de Europa a operarse y yo iba a operar jueves y viernes. En Madrid todas las semanas operaba 18 y el jueves y el viernes operaba otros 20 y eso era lógico que después tuvo repercusión porque yo me afecté el oído. O sea, por andar, yo viajé 18 años, 112 veces al año en avión. O sea, por lo tanto, un desgaste que volaba más que 3 pilotos juntos. O sea, eso fue un desgaste que después voy a comentar que repercutió en mi salud y lo comentaré mucho después. Doctor, cuéntanos anécdotas de la operación en Antena 3, que es muy, muy importante para que todos sepan la repercusión que tuvo el doctor Rincón en el mundo. Eran las televisiones las que se querían aprovechar de mi popularidad para engordar y tener más audiencia en los programas. Entonces me llamó Jesús Hermida, Antena 3, que en esa estaba iniciándose, y Consuelo Berlanga, y me dijo, oye, doctor Rincón, que si iba yo a operar allá. Entonces, claro, empezaron los oftalmólogos, que no, porque no estaba esterilizado, que no sé qué y tal. Entonces el Jesús Hermida bien dijo, oiga, si Rincón se atreve a venir a operar aquí es porque él es un único que sabe que no pasa nada, pero de todas maneras vamos a hacer un acta notarial en la cual yo me responsabilizaba en caso de que hubiese algún incidente de infección o algo. O sea, las trabas eran por todo lado. Yo recuerdo una vez en Radio Nacional de España que me hicieron una encerrona. Estaba yo a las 11 con una audiencia bastante para todo el territorio nacional y me dicen, doctor Rincón, le hemos revisado 3 pacientes, vamos a ver si quedaron bien. Y yo, puro listo, yo le llevaba un fichero de fichas de las personas, pero pequeñito. En esa época no había internet, ¿no? Y entonces, claro, llegó uno y llamaron a la pin, hola, ¿qué? ¿Usted se ha operado de algo? Sí, me he operado hace 20 días con el doctor Rincón en Madrid, de verdad, ese hombre es una maravilla y no sé qué, tal, bueno. Esa misma noche le llamó un señor que lo había dejado mal y le dije, ¿cómo se llama? García Reynoso. Y me miré yo la ficha y se lo di al locutor que no había. Le dije, bueno señor, sí, de verdad, yo lo dejé mal. Y dijo, sí, usted es un hombre alto, como de 1,90, rubios, azules. Y el locutor intervino, oiga señor, usted no joda al doctor Rincón, hermano, que el doctor Rincón mío 1,65 y nada de rubio ni ojos azules. Claro, se descubrió, pero era mucho. Y entonces el hombre después me llamó a mí por teléfono y me dijo que le habían dado 1.000.000 de pesetas por haber dicho eso, por hacer el engaño ese, y que me sentía y que bueno, se excusó el hombre. Pero de todas maneras seguía, inclusive los oftalmólogos ahí en Marbella me marginaron y en toda parte. Yo no podía ir a ningún sitio porque los oftalmólogos me miraban mal, inclusive la asociación oftalmológica me expulsó. Entonces resulta que yo, al ver eso, lo de Córdoba, pues yo me retiré, no pagué, y si en 3 años consecutivos no pagaba uno la afiliación, pues quedaba uno descartado. Entonces yo recuerdo que después me comentó el catedrático de Madrid, Muro del Castillo, fue el que me contó que él fue el único que se opuso porque dijeron, expulsemos a Rincón de la sociedad. Entonces el hombre dijo, oiga, pero usted lo van a expulsar sin haberle hecho ninguna acusación ni nada, no porque sí. Mire, yo conozco pacientes que han venido de donde Rincón y le he visto pacientes y opera perfecto, o sea, eso sí, y en ética no hay nadie como él. O sea, eso es imposible. Y ustedes, yo voto en contra, que están cometiendo una arbitrariedad, y los otros, sí, que no nos explican, no sé qué. Pero es que, ¿qué va a explicar si el hombre ya ha dicho que tiene en su consulta un sitio para explicar todo eso y para que ustedes aprendan? Y si no quieren ir de Rincón, no es la culpa. Entonces resulta, ¿cómo sería la agresividad de esa gente conmigo? Que eso era terrible. Cuando una vez fui al Congreso Europeo, pues nadie me saludó, o sea, nadie se hacía al lado mío, en la mesa solo. O sea, era una gran separación que yo tenía, y con los médicos colombianos aquí todos difamándome y todo.
Ahora contaré el primer contacto que tuve con Barraquer, que es muy interesante. Doctor Rincón, cuéntanos cómo fue que operaste por primera vez con láser en el mundo y qué pasó, porque me parece que es muy interesante. En 1987, ya famoso y con gran popularidad en Colombia y en España, invité a mi padre a operar, a que se fuera de unas vacaciones con sus hijos y su nueva esposa, y la pasamos en Marbella. Estando una vez en Marbella, me llamaron desde Alemania que me invitaban a la primera exposición de láser para operar cirugía refractiva. Pues que dijeran dónde me recogía un avión particular. Entonces, un jet, y dije, no, yo voy en vuelo regular para así tener independencia en mi juicio crítico. Y resulta que cuando llegué de Málaga, Múnich, entonces yo entré y me tenían un letrero ahí, doctor Rincón. Entonces, hola, ¿qué tal? Un alemán que hablaba español, entonces me dijo, hola, doctor Rincón, mire, ve allá a tal baño y te cambias de chaqueta. Y yo todo, bueno, y eso que, bueno, me fui, coge tu pasaporte. Yo llegué allá al baño, número 4, me cambié de chaqueta por una negra, yo le daba una marrón. Bueno, y luego el hombre me empezó a caminar, sigue, y venía detrás de mí, sigue. Cuando a la salida del aeropuerto habían 3 Mercedes, uno blanco, uno negro y uno verde. Entonces me entro en el blanco, bueno, me metí en el blanco y luego a los 30 kilómetros otra vez los 3 Mercedes. Y luego me pasé al verde y tal, y llegué en el negro. Cuando yo llego allá a Wagen, a Alemania, entonces yo entro y había un speaker, llegó el doctor Rincón de España, tal, todo el mundo se levantó y me aplaudió, y yo, todo el mundo, entonces no entendía para qué era. Cuando el señor, el anfitrión me dice, no, doctor Rincón, es que hemos citado a 9 de los oftalmólogos más prominentes del mundo y resulta que están aquí y han llegado cada uno con su aviación, les habían puesto avión particular. Bueno, yo llegué ahí y bueno, nos quedamos en un hotelito exclusivamente para los científicos. Ahí, por lo visto, alquilaron todo el hotel y para nosotros, y nos colocaron 2 espías, o sea, 2 guardaespaldas, que en esa época, pues entonces yo salí a la puerta y estaban los tíos ahí, ¿qué necesita? Tal, bueno. Y yo se me hizo raro, bueno, a las 8 de la mañana bajamos, desayunamos, y a las 9 nos llevaron en una furgoneta a una clínica. Entonces resulta que llegamos allá y nos sentaron y nos asignaron 2 personas, uno físico-químico y otro traductor, para que si tuviéramos que preguntarle algo, y nos expusieron a decir que sí, que habían inventado el láser para reemplazar las manos del cirujano, pero que por un sistema de fotoablación. Entonces resulta que yo dije, bueno, vale. Entonces empezaron a decir el porqué de la maquinaria, no sé qué y tal, y yo anotando, anotando. Cuando llegamos ya a la prueba, entonces entre todos dijeron, bueno, ¿quién es el que va a quedar en la historia que sea el primero? Entonces todos nos dieron un papelito y todo el mundo anotaba el nombre. Y, a lo último, Rincón, 8 a favor mío, y yo no me podía votar a mí mismo, yo voté por Murato. Murato era el duro en córnea en el mundo, era de Italia. Y entonces pasamos ahí en un quirófano, nos vestimos y tal, y allá había una especie de vidriera que veníamos nosotros del quirófano. Entonces la cosa era así: aquí estaba el ojos ciegos, se miró que fueran ojos ciegos, y se le colocaba una plantilla, y aquí las 8 incisiones, entonces tocaba uno con la mano y con el pie, pin, y hacía uno las 8. Y ya está. Y yo, como bien listo, llegué y me coloqué ahí el reloj y me tardé 2 minutos 16 segundos. Y luego me fui rápido para arriba y miré los otros y yo los iba anotando. El de Alemania tanto, el de Japón tanto, el de Estados Unidos tanto, el árabe, que llevó un árabe y un japonés. Éramos 9. Entonces yo le anoté los tiempos. Bueno, ya más o menos estuvimos 3 días ahí, que tal, que no sé qué, que la maquinaria tal. Bueno, llegó el último día ya de firmar eso. Entonces nos reunieron en el salón y todos pasaron y tal, y que sí, firmaban ahí 5 papelitos y... Entonces me levanté yo tenía un peruano que era el que hacía de traductor, y le dije, no, dile que esta vaina no sirve, que esta mierda no sirve. Y el otro me decía que cómo, que si traducía eso. Dije que sí, que exactamente como yo decía. Entonces el otro, y todos se quedaron asombrados.
Entonces le dije, señores, no sirve, pasen diapositiva número 35, la 45, la 80, la no sé qué, y explicaba el por qué. O sea que por lo tanto eso estaba mal y que yo no firmaba eso. Imagínate. Bueno, entonces nos dijeron que despedida esa noche cena hay entre Italia, Suiza y Francia, en una isla, que en un lago. Eso era totalmente paradisiaco, o sea que llegamos ahí a las 8, música de cámara, el restaurante solo para nosotros, y cuando me dan la carta, 38 platos, uy, pero eso era ciervo siberiano, de hígado, de no sé qué, pata de no sé qué, bueno, unas vainas pero terribles, o sea, era pero riquísimo, era solamente un poquillo de gustar, y vino rosado, champán de Periñón, o sea, todo eso era un lujo. Yo por solo curiosidad le fui y le dije yo era muy curioso al chef, al jefe de sala, que cuánto valdría más o menos un almuerzo. En esa época, $3.500, y fuera el alquiler, o sea, ese era un despliegue económico totalmente, pero inusual. Yo nunca había asistido a eso. Entonces yo estaba hablando con el catedrático de Nueva York, y en inglés y tal, y cuando de pronto vi al director del proyecto dando vueltas, le dije, do you need to speak with me? Que si necesitaba hablar conmigo. Y dijo, ok, sí, que sí, tal. Me metió ahí en un cuarto y me dijo, doctor Rincón, por favor, necesitamos su colaboración en las 5 firmas. Le dije, no, que eso estaba muy mal hecho y que la fotoablación para el sistema radial no servía porque no se habían hecho pruebas de resistencia, no se habían hecho pruebas de cicatrización y tal. Le expliqué todo al toche, y el hombre dijo, y $1.000.000. Le dije, no, eso en la vida, y me lo va a decir a mí y tal, no. Entonces, como en esa época no había celular, 5 llamadas y hablar con ella, por fin. Entonces estaba yo allá sentado, y otra vez me llamó y dije, $5 millones. Entonces le dije que yo era muy estricto en mi moral y toda esa vaina, y que doctor, le hacemos lo que usted dice, entonces yo les pregunté que por qué. Dije, porque precisamente Alemania nos ha dado un dinero para investigar. Si le sacamos eso que nos están esperando mañana, pues nos condonan la deuda, y además nos dan un empréstito para seguir investigando. O sea, hubiese jodido un taco de millones ahí, pero claro, yo no aceptaba eso y dije que no. Y entonces después comentaré más cosas. Doctor Rincón, ¿por qué no lo dejan operar en Colombia? La legislación colombiana dice que todo médico que hace especialidad o estudia en otra parte, para poder trabajar en Colombia deben hacer el año rural. Por lo tanto, yo no cumplí el requisito. Lo pregunté y me mandaban 6 meses para zona guerrillera. Yo le dije, señores, si yo llevo 15 años trabajando en cirugía refractiva, que solamente opero miopía, y soy súper especialista en el tema, doctorado en eso, ahora me van a exigir que me ponga a quitar paludismos y niguas, y de eso no es posible. Pero digo, no, la ley es la ley. Samper también lo dijo, Rincón, hable todo, no, pero no podía saltarme eso por la ley, entonces no podía trabajar. Entonces, la otra salida que hiciera era que hiciera un trabajo de investigación, lo presentara en 4 libros y se lo entregara al ministerio, y de esa manera pasaba a un tribunal y lo aprobaba y ya está. Y eso fue lo que hice. Carlos Lora, que fue un asistente mío, hizo esa tarea y le regalé en esa época 20 millones, y por eso ya pude operar en Colombia. La convalidación fue rápida y tal, y saqué el documento. Otra vez me volví colombiano porque en esa época se perdía la nacionalidad. Ya conté cómo el gobierno colombiano me dio la nacionalidad y la perdía la española, y la perdía la colombiana. Luego vino otro presidente y dijo que no, que otra vez teníamos la doble nacionalidad, y ahora no. Mientras estoy en Colombia soy colombiano, y mientras estoy en España soy español. Esa es la nueva legislación que hay. Cuéntanos, doctor Rincón, ¿cómo fue de eso de ir a operar a Italia en esa época y luego a Argentina? Les comenté que en Wagen, Alemania, conocí a Murato, y con el equipo de Murato había un chico joven que se llamaba Angelo Pirpinelli. Entonces yo le di mi teléfono y mi dirección en Madrid, y a los 3 meses se me presenta en el Foxá, donde tenía mi clínica, en el hotel. Le digo allá y tal, y hola Angelo, ¿qué tal? No sé qué. No parlaba nada de inglés tampoco, yo le entendía algo de italiano y tal, y me hizo una oferta de que por qué no iba a operar a su clínica, y entonces le hice una exhibición. Ese día le operé a 18, y el viernes le operé a otros como 25, entonces el hombre se quedó anonadado. Entonces dijo, sí, me invitó, doctor Rincón, yo qué margen de
de USA. Yo opero de 1 dioptría a 6 dioptrías, por lo tanto tal. A los 3 meses me fui para Italia, salía de Madrid, salía a Milano y de Milano Pisa, y en Pisa me recogía, pero yo era como un artista, yo me movía como un Julio Iglesias o Camilo Sesto. Yo le llevaba todo, me tenían que en el mejor suite de donde yo me quedara, tenía que ser en un Mercedes último modelo verde, tenía que tener una asistencia que hablara español e inglés. Bueno, eso era complicadísimo. Y entonces Angelo aceptó todo eso y ya está. Y volé la primera vez a Italia y hice eso, pero cobraba $75,000. O sea, yo operara 20, operara 30, lo mismo. Pero pasó una cosa muy curiosa, que yo la primera vez que fui a operar y resulta que habían otros médicos ahí ayudándole a Angelo, oftalmólogos, y con gafas. Le dije, pues no, pero, oye, que ¿cómo no va a operar? Le dije, pero ¿cómo voy a operar yo y ustedes aquí con gafas? Mientras no se dejen operar, no opero. Y les tocó a los médicos, dije, coño, como dicen que soy bueno, pero ustedes siguen usando gafas, eso no puede ser. Y le los operé y tal. Angelo, muy bien, buen compañero supe, hasta hace poco que fue el médico oftalmólogo más brillante todos estos años en Italia, pero nunca aprendió a operar. Doctor Rincón, ¿por qué no hablaba en los congresos de oftalmología? La presión de los oftalmólogos conmigo y la difamación era constante, o sea, prácticamente por eso me tocó dejar todo tipo de cirugía y dejarme exclusivamente en la miopía. Ellos alucinaban porque era yo joven, era muy popular, todo Rincón Barraquer era lo único que sonaba, y ellos a lo mejor eran mejor catedráticos, mejores que yo en oftalmología, pero yo no era oftalmólogo, yo me dediqué exclusivamente a la cirugía de la miopía. Y la miopía la dividí en 3 partes: miopía baja, media y alta. La baja es de 6 dioptrías para abajo, la media de 6 a 12 y de 12 en adelante miopía alta. Por lo tanto, yo cogía en la miopía baja el 85% de los miopes. ¿Para qué me iba yo a meterme en comprar láser y toda esa vaina? Que después me lo ofrecieron, me lo regalaban, y yo dije que no, que yo tenía que esto. Y la consigna mía era investigar bastante para conseguir una profundidad única, que después la conseguí, y que eso ayudaría al aprendizaje y ayudaría al 35% de la población. Es que mi técnica quirúrgica no hay nadie que la ha superado hasta el momento. La necesita el 35% de las personas. Se hace en cualquier parte, no necesariamente tiene que ser en quirófano. Se pone una gota de anestésico, se hace 8 incisiones en 10 segundos y la persona ya ve automáticamente. No hay ningún adelanto en el mundo, en toda la historia de la medicina, que tenga ese impacto, que tenga esa necesidad, que tenga ese efecto, y además que se haga en un órgano sano. Por eso mi imprudencia, y toda la gente cree que yo debo ser un científico normal, un ahuevado, alto despistado. No, señores, yo tengo que ser más listo que cualquiera, porque lo que yo he inventado y lo que he aportado tiene una repercusión mundial que no la ha tenido ningún invento en la historia de la medicina.